Tres hijos ingratos habían tomado una decisión tan cruel que parecía sacada de una pesadilla. Rosa y Antonio, después de toda una vida de sacrificios y amor, serían descartados como objetos viejos en medio de una carretera desierta, abandonados bajo un sol despiadado. «Son un peso que ya no soportamos más», dijeron antes de encender el motor del Mercedes negro y desaparecer en el horizonte. Aquellas palabras, frías como cuchillas, marcarían el inicio de una traición inimaginable. Lo que los tres monstruos no sabían era que, al arrojar a sus padres a la miseria, también estaban renunciando a una herencia silenciosa. 20 millones de reales guardados en el secreto más profundo de la familia. Esa mañana, Rosa se despertó con un presentimiento sombrío. A sus 70 años, conocía la diferencia entre el dolor físico y la angustia del alma. Lo que sentía no era un malestar pasajero, sino la certeza de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La casa, que alguna vez había sido el refugio familiar, estaba cargada de un silencio opresivo. En la habitación, Antonio todavía dormía, respirando con dificultad. Su corazón débil exigía cada día más medicamentos y cuidados. Rosa lo miró con ternura, repasando con la vista cada arruga de su rostro, cicatrices de una vida entera de trabajo y dedicación. «¿Cómo llegamos a esto, mi amor?», murmuró acariciando con suavidad sus cabellos grises. Se levantó lentamente, con el cuerpo adolorido por los años, y fue a la cocina. Encendió la hornalla y comenzó a preparar el desayuno, aunque sabía de antemano que lo único que recibiría serían reproches. Apenas el aroma del café llenó el aire, Sandra apareció en la puerta con el ceño fruncido. Aún en bata, pero con los ojos encendidos de impaciencia, lanzó su primera crítica. «¿Otra vez este desperdicio, mamá? ¿Cuántos huevos piensas freír?» Rosa bajó la mirada hacia la sartén. Solo había 3 huevos, 3 para 4 personas. «¿Dónde estaba el exceso? Pensé que iban a querer comer algo antes de salir», respondió con voz trémula. Sandra no quiso escuchar. Con un gesto brusco, dejó caer un fajo de cuentas médicas sobre la mesa. «¿Sabes cuánto llegó esta semana? 500 reales en remedios para papá». «¿500, mamá? Es más de la mitad de lo que gasto en mí misma en todo un mes». Las palabras retumbaron como acusaciones. Para Rosa, cada receta médica era la evidencia de que, a los ojos de sus hijos, ellos se habían convertido en una carga insoportable. Intentó defenderse con dulzura. «Hija, el doctor dijo que esos remedios son esenciales para el corazón de tu padre». «¿Esenciales?», rió Sandra con amargura. «Esencial es que yo pueda pagar mis cuentas sin mantener a 2 inútiles». El cuchillo invisible se clavó en el pecho de Rosa. ¿Inútiles? Eso eran ahora, después de toda una vida de entrega. Ella había cosido ropa, lavado a mano para sobrevivir, pasado noches en vela cuidando fiebre infantil. Antonio había trabajado bajo el sol hasta que su espalda se encorvó. Y ahora, después de medio siglo de sacrificio, eran llamados inútiles. En ese momento, Antonio entró a la cocina con pasos lentos, todavía mareado por la presión alta. Intentó suavizar el ambiente con una sonrisa débil. «Buenos días, hija». Sandra no contestó. Tomó una rebanada de pan, untó una mínima capa de margarina y salió de la cocina como si cada bocado fuera una protesta contra la existencia de sus padres. Rosa sirvió el café para Antonio. Se sentaron en silencio, comiendo despacio. Él trató de calmarla. No lo decía en serio. Sí lo decía, Antonio, y tiene razón. Somos un peso. Él quiso negarlo, pero no encontró fuerzas. La conversación se interrumpió cuando la puerta principal se abrió. Roberto regresaba del turno nocturno en la fábrica. Su uniforme estaba manchado de grasa y su rostro reflejaba un cansancio crónico. Se dejó caer en una silla, con la seriedad de quien está a punto de dictar sentencia. «Padre, tenemos que hablar». Antonio asintió, dispuesto a escuchar. Rosa, en cambio, ya presentía el veneno detrás de esas palabras. «Sandra tiene razón.
Los gastos médicos son insostenibles. La comida, la luz, el agua. Esta casa no aguanta 5 adultos. Rosa tragó saliva. Ya no eran papá y mamá, ahora eran simplemente 2 adultos más. Roberto continuó evitando mirarlos a los ojos. Pensamos en una solución. Existe un lugar, un hogar para ancianos. No es malo. Tendrán atención médica, gente de su edad. ¿Quieren encerrarnos en un asilo? Interrumpió Antonio con voz apagada. No es encierro, papá. Es lo mejor para todos. Las lágrimas brotaron en los ojos de Rosa. ¿Y esta casa? Tu padre la levantó ladrillo por ladrillo. Aquí crecieron ustedes. ¿Vas a tirarlo todo? Mamá, no lo compliques. La situación es insostenible. En ese instante apareció Bruno, el menor, aún en pijama a pesar de que ya era casi mediodía. A sus 32 años vivía como un parásito. Se rascó la cabeza y preguntó con indiferencia. ¿Están hablando del asilo? Ya era hora. Anoche otra vez no pude dormir por la tos de papá. Y mamá levantándose a cada rato. No, es un asilo, intentó corregir Roberto aunque sin convicción. Llámalo como quieras. Lo importante es resolverlo ya. Mi novia ya ni quiere venir porque se incomoda con ustedes 2. Cada palabra era una puñalada. Rosa y Antonio eran una vergüenza para sus propios hijos. Antonio se levantó lentamente, con el cuerpo pesado de tristeza. Voy a dar una vuelta, dijo antes de salir al pequeño jardín. Desde la ventana, Rosa lo vio inclinarse frente a los tomates que cultivaba con esfuerzo. Sus hombros caídos mostraban que la derrota le estaba quebrando el alma. Ella lo siguió minutos después. Se sentó a su lado en el banco de madera que él mismo había construido años atrás para los nietos que ya no los visitaban. ¿Escuchaste todo?, preguntó él sin mirarla. Sí. Ambos permanecieron en silencio con las manos entrelazadas. Rosa rompió la calma con una confesión desgarradora. Antonio, si vamos a ese lugar, vamos a morir. Lo sé, respondió él. No por falta de medicinas, sino por el corazón roto. Mientras hablaban, dentro de la vieja billetera de Antonio, olvidado entre fotos amarillentas de los hijos, cuando todavía eran inocentes, yacía un sobre sellado que había llegado años atrás. Rosa lo había guardado sin abrir, convencida de que era otra propaganda de banco. Ese sobre, ignorado por tanto tiempo, guardaba la clave de un secreto que pronto cambiaría el destino de todos. La visita estaba marcada para el día siguiente para acelerar el trámite, como dijo Sandra con esa voz impaciente que convertía cualquier decisión en un ultimátum. La casa amaneció con un silencio tenso. Rosa preparó café en silencio, mientras Antonio ordenaba con calma su billetera vieja, esa que llevaba décadas acompañándolo. Guardó dentro algunas fotos gastadas de cuando los hijos eran pequeños y felices. Sin darse cuenta, el sobre amarillento volvió a quedar atrapado entre las imágenes. «Hoy vamos a resolver», anunció Sandra, ya vestida para la oficina, tacones firmes, mirada fría. Cuanto antes, mejor para todos. Roberto llegó del turno, ojeroso, pero determinado. Bruno, con pijama y sandalias, bostezaba, contando las horas para ir al bar. Nadie preguntó a Rosa si había dormido. Nadie preguntó a Antonio si había tosido en la madrugada. «Suban al coche», ordenó Roberto. El Mercedes negro aguardaba frente al portón. El sol golpeaba la chapa con un brillo hiriente. Rosa tomó el brazo de su marido y avanzó despacio. Antes de salir, miró el pequeño jardín, los tomates con sus frutos tímidos, el banco de madera donde los nietos jugaban, los geranios que aún se atrevían a florecer. Cerró la puerta con una sensación de despedida. El interior del vehículo olía a plástico y perfume caro. Sandra iba delante con Roberto. Bruno, atrás, mirando el celular. Antonio y Rosa se acomodaron con dificultad. El motor rugió, y la casa quedó atrás como una fotografía que se borra con cada metro. «No se preocupen», dijo Roberto sin girar la cabeza. «En el hogar tendrán médico, comidas a horario, gente para conversar. No es encierro», repitió Bruno aburrido. «Es orden». Rosa apretó la mano de Antonio. Él respiraba con esfuerzo, pero guardaba silencio. La ciudad quedó atrás.
El asfalto comenzó a serpentear entre campos abiertos. El cielo era una plancha azul sin nubes. El calor subía desde el piso y trepaba por los vidrios. A la derecha, alambrados interminables. A la izquierda, nada más que pasto y polvo. ¿Cuánto falta?, preguntó Rosa con suavidad. Poco, contestó Sandra seca. El Mercedes se desvió por una ruta secundaria. Menos tránsito, menos señales, menos testigos. Tras algunos kilómetros, Roberto detuvo el coche junto a un camino de tierra. Se calentó, dijo abriendo la puerta. Voy a revisar el capó. Sandra bajó también, fingiendo revisar el maletero. Bajen un minuto, por favor, pidió Roberto. El motor necesita aire. Rosa ayudó a Antonio a salir. El sol les golpeó la nuca. El aire parecía vibrar. Bruno permaneció con el celular sin levantar la vista. Rosa miró a su alrededor. Ningún árbol, ningún cartel, solo horizonte. El corazón le dio un vuelco. «Hija, ¿falta mucho para el hogar?», se atrevió a preguntar. Sandra cerró el maletero con un golpe. Su mirada no era de hija. «Ustedes son un peso», dijo sin adornos. «No podemos más». Roberto evitó mirarlos. «Va a pasar un bus. ¿Los recogerá?». «Es mejor así». Bruno, sin despegar los ojos de la pantalla, murmuró. «No hagan drama». Los dos mayores quedaron parados en el polvo, sin sombra donde refugiarse. Rosa sintió que el piso se hundía. Antonio intentó hablar. La tos le cortó la frase. Sandra subió al asiento del acompañante. Roberto encendió el motor. Bruno levantó brevemente la vista. Ni siquiera vergüenza, solo impaciencia. El Mercedes negro tragó distancia con un zumbido, levantando una nube que les ardió en los ojos. En segundos, el auto se volvió un punto y luego nada. La quietud cayó como un ladrillo. El calor golpeaba la cabeza. El silencio apenas roto por insectos invisibles. Rosa guió a Antonio para sentarse en el borde del camino. La tierra abrasaba. «Respira despacio», susurró. «Estoy aquí». Sacó de su bolso una botella con el último resto de agua. Mojó los labios de él y luego los suyos. El horizonte vibraba con espejismos. No había buses. No había nada. «Nos dejaron, Rosa», dijo Antonio, y esa certeza abrió una grieta en el aire. Ella apretó los dientes para no llorar. Buscó un pañuelo en su cartera. En el movimiento, la billetera de Antonio se deslizó y se abrió como un libro cansado. Las fotos cayeron al suelo, devueltas por el viento. Entre los papeles, el sobre amarillento apareció por fin, como si el destino hubiera decidido salir de su escondite. Rosa lo recogió. Estaba sellado todavía. En el frente un membrete impreso. Dr. Álvaro Siqueira. Inventarios y sucesiones. Dirección. Teléfono con código de ciudad. Fecha 14 de marzo de 2018. «¿Qué es eso?», preguntó Antonio con la voz rasposa. «No lo sé», respondió ella con un presentimiento extraño. «Llegó hace años. Creí que era propaganda. Yo lo guardé sin abrir». «Ábrelo». Sus dedos temblaron al romper el sello. Dentro había una carta y 2 hojas anexas con membretes y timbres. Rosa empezó a leer en voz alta lentamente para no equivocarse con los nombres. «A los señores Antonio y Rosa. Comunicamos el fallecimiento del señor Olavo Pereira dos Santos, hermano del primero, en fecha 28 de febrero de 2018. Conforme testamento público registrado en el cartorio 4, el causante les lega el total de sus cuotas en la empresa Metalmac Nordeste S.A., así como los derechos de crédito derivados de la venta de activos de dicha sociedad, hoy en fase de liquidación. A la presente se adjuntan certificaciones del balance de liquidación, constando crédito a favor de los herederos por $7.420.100, $7.420.000. Monto sujeto a actualización por corrección monetaria, intereses e ingresos acumulados desde la fecha de cierre, estimándose a la fecha un valor aproximado de $20 millones. Para la liberación del pago, se requiere firma de poderes y presentación de documentos de identidad en nuestras oficinas, o en su defecto, en cartorio, con reconocimiento de firma. Contacto directo. Respetuosamente, Dr. Álvaro Siqueira.
OAB 275. Rosa se quedó inmóvil, con la hoja en el aire. El viento le tironeaba el papel, como si quisiera arrancárselo. 20 millones, articuló Antonio, incrédulo. Ella pasó a la segunda página. Había un cuadro de actualización, columnas con fechas, índices, intereses, sumas. Al final, una anotación a mano con tinta azul. Actualizar otra vez al momento de la firma. Fondos en cuenta judicial listos para transferencia. Rosa tragó saliva. Sintió rabia, alivio, miedo, todo junto. Nos dejaron morir, sin saber que tenían esto en las manos. Dijo más para el cielo que para él. No sabían, respondió Antonio, con una tristeza calma. Aunque lo supieran, habría cambiado algo. Un zumbido lejano lo sacó del trance. No era un bus. Era una camioneta que levantaba polvo a lo lejos, acercándose por el camino de tierra. Rosa se puso de pie con esfuerzo, agitando el pañuelo. El vehículo redujo la marcha y se detuvo a pocos metros. Un hombre de sombrero, piel curtida por el sol, asomó medio cuerpo por la ventana. ¿Todo bien por aquí? Rosa sostuvo la carta contra el pecho como si fuera un salvavidas. Nos dejaron, dijo, eligiendo la palabra más corta para no quebrarse. Dos ancianos, sin agua, sin sombra. ¿Podría ayudarnos a llegar a un teléfono? El hombre bajó. Traía una botella de agua en la mano. Se la ofreció a Antonio, que bebió a sorbos pequeños. Suban, en la facenda hay teléfono de línea, explicó. Y Sombra.Rosa ayudó a su marido a levantarse. Antes de subir, guardó con cuidado la carta, el anexo, las fotos. La billetera volvió al bolsillo como un corazón en su sitio. La camioneta avanzó despacio. A medida que el camino quedaba atrás, la rabia de Rosa empezó a ordenarse. No era un rencor sin dirección, era un plan. Entrarían en contacto con el abogado, confirmarían el monto, firmarían lo que fuera necesario, y después decidirían. ¿Perdón, justicia? Silencio. Corte total. El sonido del motor marcaba el ritmo de ideas nuevas. Antonio, dijo, mirando el camino abrirse. Si salimos de esta, nadie decidirá por nosotros nunca más. Nadie. Rosapu cruzaron una tranquera y entraron en un patio con árboles grandes. A la izquierda un galpón, a la derecha una casa baja con hamaca en la galería. Una mujer salió con un delantal, avisada por el ruido. ¿Qué pasó? Los encontramos en la ruta, explicó el hombre. Necesitan llamar. Rosa asintió. La mujer les señaló una habitación con un teléfono fijo de disco moderno. Rosa marcó el número de la carta con dedos firmes, como si toda su vida hubiera sido un ensayo para ese gesto. Sonó 1, 2, 3 veces. Una voz profesional atendió. Oficina del doctor Álvaro Siqueira. Buenos días. Rosa respiró hondo. Al otro lado, un mundo nuevo comenzaba. Habla Rosa. Llamó por una carta de 14 de marzo de 2018 sobre Metalmac Nordeste S.A. y el hermano de mi esposo, Olavo Pereira dos Santos. Hubo un silencio y tecleo rápido. Sí, señora, respondió la voz ahora más atenta. Aquí está. Tenemos nota de contacto no concretado. Podrían acercarse a firmar poderes. El valor estimado, actualizado, se aproxima a 20.000 cells. Necesitamos documentos, comprobantes de domicilio, y podemos enviar a un escribano si lo prefieren. Rosa miró a Antonio. Él asintió con una mezcla de sorpresa y alivio. Lo haremos, dijo Rosa. Pero hoy necesitamos otra cosa, un taxi, una dirección, un descanso. Fuimos abandonados en la ruta. La persona al teléfono guardó silencio un segundo, quizá procesando la dimensión humana detrás de números tan fríos. Entiendo. Puedo organizar un traslado a cargo del estudio. Y si lo desean, también asesoramiento para medidas legales. Rosa colgó despacio. No respondió a la última oferta. Aún no. El perdón o la justicia, ya habría tiempo para escoger. Ahora primero respirar. En el porche, bajo sombra, la mujer de delantal sirvió limonada. Antonio bebió con calma. Rosa abrió de nuevo el sobre y leyó por tercera vez la cifra, como si el papel pudiera desvanecerse si no lo confirmaba. No se desvanecía. Allí estaba, con fecha, firma, timbres.
Nos tiraron como si fuéramos basura, dijo en voz baja. Y no sabían que tiraban la casa, el jardín, los geranios, los domingos, nuestros nombres. Ni siquiera conocían el valor verdadero, ni de nosotros, ni del papel. El hombre de sombrero volvió con una sonrisa franca. El taxi viene. Los llevo hasta la entrada, que no se pierda. Rosa agradeció con la mirada. Cuando subieron otra vez a la camioneta, ya no eran solo dos ancianos abandonados. Eran dos personas en camino a recuperar su historia. Y aunque el odio pedía gritos, la dignidad eligió silencio. A mitad de trayecto el teléfono de la facenda sonó. Era la misma voz del estudio. Señora Rosa, conseguimos un coche para llevarlos a la ciudad. El doctor Álvaro Siqueira puede recibirlos mañana a las 10:30. Traigan documentos. El expediente está listo para firma. Rosa respondió con un gracias que sonó a inicio. El sol seguía alto cuando la camioneta retomó la ruta principal. La huella del Mercedes ya no se veía. En algún punto, más adelante, 3 adultos con apellido y título se felicitaban por la decisión madura. No sabían que en una mesa con jarra de limonada y teléfono de línea se estaba abriendo una puerta de 20 millones. Y más importante aún, de algo que jamás entenderían, la dignidad que no se negocia. Antonio, susurró Rosa acariciándole la mano. De aquí en adelante, elegimos nosotros. El horizonte, por primera vez en mucho tiempo, no parecía una pared. Era camino. Si esta parte te impactó, suscríbete al canal, dale un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué harías en el lugar de Rosa y Antonio. ¿Justicia, perdón o silencio? Tu opinión importa para la próxima parte de la historia. La noticia del hallazgo de aquel sobre no dejó dormir a Rosa. Pasó la noche entera repasando cada palabra de la carta, cada número impreso con sellos y timbres. Antonio, con la cabeza apoyada en la almohada, respiraba agitado. No era solo el corazón débil, era también el peso de las decisiones que se avecinaban. La traición de los hijos dolía como hierro candente. Pero el documento en sus manos abría una puerta inesperada, un futuro que podía ser distinto. Al amanecer, la pareja ya estaba lista. Con ropa sencilla y una carpeta improvisada con sus documentos, esperaban el coche que el estudio jurídico había prometido. El taxi llegó puntual, un vehículo modesto que contrastaba con el Mercedes negro en el que sus hijos los habían descartado. Rosa miró el retrovisor, como si en cualquier momento fueran a aparecer las siluetas de Sandra, Roberto y Bruno. No había nadie, solo el camino despejado hacia la ciudad. El despacho del doctor Álvaro Siqueira ocupaba un edificio discreto en el centro. El letrero de bronce en la entrada transmitía seriedad. Rosa sostuvo la mano de Antonio con fuerza al atravesar la puerta. Un recepcionista joven los condujo a una sala luminosa, decorada con estantes repletos de carpetas. El abogado apareció minutos después, un hombre de cabello cano, lentes rectangulares y voz pausada. «Señores, gracias por venir. He esperado este contacto desde hace años». Extendió la mano con respeto, algo que ya parecía un lujo para Rosa después de tanto desprecio. Les mostró los documentos actualizados. Había estados contables, copias certificadas, oficios judiciales. En todos aparecía la misma conclusión. La suma acumulada alcanzaba los 20 millones de reales. El dinero se encuentra depositado en cuenta judicial. Lo único que falta es su firma y la presentación de identidad. Tras los trámites, la liberación puede tardar entre 7 y 10 días hábiles. Rosa tragó saliva. Antonio asintió con un leve movimiento de cabeza. «Doctor, ¿nuestros hijos saben de esto?», preguntó ella. «No, señora. El testamento fue comunicado a la dirección registrada. Nadie vino a reclamar. Ustedes son los herederos únicos». El aire se volvió más pesado. La palabra únicos retumbó en la mente de Rosa. Aquellos 3 que los habían abandonado no tenían idea de lo que habían dejado escapar. Firmaron donde se les indicó. El abogado les entregó copias selladas y un sobre con instrucciones claras.
Al salir, el sol del mediodía les golpeó el rostro, pero ya no sentían el calor como antes. Llevaban un secreto que ardía por dentro. En el taxi de regreso, Rosa rompió el silencio. «Antonio, ¿qué vamos a hacer con esto?» Él respiró profundo, mirando por la ventana. «Primero, cuidarnos. Comprarte los remedios que te faltan, arreglar tu corazón. Después, decidir». La frase quedó en el aire. Decidir. Era la palabra más difícil de todas. Mientras tanto, en la casa, Sandra repasaba cuentas con gesto amargo. Roberto dormía después de otro turno, y Bruno pasaba horas en la televisión, quejándose del calor. Ninguno de ellos sospechaba que, al mismo tiempo, sus padres estaban a punto de recuperar una fortuna. Sandra pensaba que al día siguiente tendrían que concretar la internación. Su orgullo le impedía ver más allá de la comodidad inmediata. Roberto se convencía de que estaba actuando por sentido común, que era mejor para todos. Bruno ni siquiera razonaba. Solo quería la casa libre para recibir amigos. La indiferencia era su verdadero lenguaje. Al caer la tarde, Rosa y Antonio aceptaron la invitación del abogado de alojarse en un pequeño hotel hasta que se resolvieran los trámites. La habitación era sencilla pero limpia. Había silencio, un silencio distinto, no era de desprecio, sino de paz. Rosa se sentó en la cama, abrió la carpeta y volvió a mirar las cifras. «Antonio, tenemos el poder en nuestras manos. Pero, ¿qué hacemos con ellos?», preguntó con lágrimas que mezclaban rabia y compasión. Él tardó en responder. «El dinero puede comprar muchas cosas, Rosa, pero no puede devolvernos el amor de esos tres. Eso está muerto». Ella apretó el sobre contra el pecho. La imagen de Sandra acusándola por 3 huevos, la voz de Roberto hablando de 5 adultos, el desprecio de Bruno al decir que su novia se avergonzaba. Todo estaba fresco, como heridas abiertas. A la mañana siguiente, un noticiero en la televisión del hotel mostró imágenes de una protesta frente a la fábrica donde trabajaba Roberto. Huelga por despidos, salarios atrasados, rumores de quiebra. Rosa lo miró con ironía silenciosa, mientras él los echaba de su propia casa. Su empleo pendía de un hilo. «La vida se encarga de ajustar cuentas», dijo Antonio, con un tono que no era venganza, sino constatación. 3 días después, el doctor Siqueira confirmó: la transferencia estaba lista. Una cifra de 8 dígitos en la cuenta recién abierta a nombre de ambos. El abogado sugirió inversiones, fondos, asesoría patrimonial. Rosa apenas escuchaba. Lo único que quería era regresar al banco de madera de su jardín, aunque ya no fuera suyo. «Quiero ver las flores una vez más», susurró. Antonio la miró con ternura. «Las flores que vienen ahora serán tuyas, donde tú decidas plantarlas». El coche los llevó por calles conocidas. Reconocieron el barrio, la esquina, la reja de la casa. Vieron el Mercedes estacionado. Vieron sombras tras las cortinas. Rosa sintió que el pecho se le comprimía. No bajaron. El coche siguió de largo. Rosa giró la cabeza, observando por última vez el lugar donde había criado a 3 desconocidos. No lloró. El llanto había quedado en la ruta desierta. Ahora tenía otra mirada, la de alguien que ha sido desechado, pero que regresa con la certeza de que la dignidad no se compra ni se pide prestada. Esa noche, en la habitación de hotel, Rosa y Antonio planearon lo que vendría. No era venganza lo que buscaban, sino justicia interna. No regalarían un centavo a quienes los habían tratado como estorbo. La herencia serviría para ellos, para su salud, para vivir el tiempo que quedaba con dignidad, y quizás para ayudar a otros ancianos abandonados como ellos. Rosa cerró la carpeta por última vez. Se acostó junto a Antonio. Afuera, la ciudad seguía rugiendo. Adentro, ellos por fin respiraban en paz. Si esta parte te conmovió, suscríbete al canal, dale un me gusta y comparte en los comentarios qué harías tú con una herencia así. ¿La usarías para perdonar o para alejarte definitivamente? El rumor comenzó como una chispa en la boca equivocada.
El doctor Siqueira, obligado por protocolos judiciales, notificó a ciertos registros bancarios sobre la transferencia millonaria. Una funcionaria conocida de Sandra escuchó el nombre Rosa, apellido, y no pudo contener la lengua. En cuestión de horas, la noticia circulaba por pasillos y grupos de mensajería. Los viejos habían heredado una fortuna. Sandra fue la primera en enterarse. Estaba en su oficina revisando facturas cuando una compañera con sonrisa venenosa le preguntó: ¿Es cierto que tus padres recibieron 20 millones? El bolígrafo se le cayó de la mano. El mundo giró alrededor de esa cifra. 20 millones. Sintió una mezcla de incredulidad y furia. Habían pasado días desde que ella, Roberto y Bruno los abandonaron en la ruta, seguros de librarse de un peso. Ahora descubrían que habían lanzado al desierto la llave de un tesoro. Sandra salió del trabajo de inmediato, con el celular temblando en sus manos. Marcó el número de Roberto. ¿Sabías de esto?, gritó sin esperar saludo. ¿De qué hablas? De los 20 millones. Papá y mamá firmaron una herencia enorme. ¡Somos idiotas! Roberto, todavía medio dormido después de su turno nocturno, se levantó como si lo hubieran electrocutado. Eso es imposible. Mamá apenas tiene un bolso y papá una billetera rota. Pues infórmate. No solo es cierto, ya cobraron. Un silencio cargado atravesó la línea. Roberto sintió un sudor frío. Bruno, que estaba en el sofá jugando videojuegos, escuchó parte de la conversación y soltó una carcajada incrédula. ¿20 millones? Repitió como si fuera un chiste. Viejos miserables. Se guardaron eso todo este tiempo. Sandra le arrancó el control de las manos. No se lo guardaron, ni siquiera lo sabían. Y nosotros los dejamos en medio de la nada. Las palabras quedaron flotando, pesadas. Los tres se miraron, la culpa mezclada con codicia. En vez de remordimiento, lo único que surgió fue el cálculo. Cómo recuperar lo que, según ellos, también les correspondía. Mientras tanto, en el hotel, Rosa y Antonio desayunaban en silencio. Pan caliente, café recién hecho, sin reproches ni miradas hostiles. Parecía un lujo después de tantos años de humillación. Antonio hojeaba el periódico. Rosa acomodaba los papeles en la carpeta. «Antonio, ¿crees que se enterarán?», preguntó ella con voz baja. «La gente siempre se entera de lo que no debe». No se equivocaba. Esa misma tarde, alguien golpeó la puerta de la habitación. Rosa abrió con cautela. Frente a ella, de pie en el pasillo, estaban Sandra, Roberto y Bruno. Traían expresiones tensas, una mezcla de urgencia y falsa dulzura. «Mamá, papá», dijo Sandra con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Necesitamos hablar». Rosa los observó en silencio. Recordó la ruta, el sol ardiente, la nube de polvo, el desprecio en sus voces. Sintió que cada arruga de su rostro ardía con la memoria del abandono. «Hablar», respondió con calma cortante. «Ahora quieren hablar». Entraron sin esperar invitación. Bruno se dejó caer en la silla como si fuera su sala de estar. Roberto intentó mantener un tono conciliador. «Papá, mamá, cometimos un error. Estábamos estresados, la situación económica, las cuentas. No pensamos con claridad». Sandra añadió con voz suave forzada: «Lo importante es que ahora podemos estar juntos otra vez. Somos familia, y una familia debe compartirlo todo». La palabra compartir sonó como veneno. Rosa la repitió en su mente: compartir. ¿Dónde estaba ese verbo cuando ellos les negaban un huevo, una lámpara encendida, un lugar en su propia casa? Antonio levantó la vista del periódico y clavó la mirada en sus hijos. «Nos abandonaron. Nos dejaron morir». Eso no fue estrés. Fue decisión. El silencio cayó como un martillo. Bruno se removió incómodo. Roberto se apresuró: «Papá, entendemos su enojo, pero piensen en los nietos, en el futuro. Ese dinero podría ayudarnos a todos». Rosa golpeó la mesa con la mano abierta. «¡Basta! Ustedes no pensaron en nosotros cuando nos echaron. Ahora no piensen en nuestro dinero». Sandra trató de acercarse, tomándole la mano. Rosa la retiró con frialdad. «Tuvimos suerte de sobrevivir a su crueldad. La herencia no les pertenece.
Las caras de los tres se transformaron. El maquillaje de la hipocresía se derrumbó, dejando al descubierto la codicia pura. «¿Entonces van a quedárselo todo?», preguntó Bruno con tono de burla. «Todo», respondió Rosa sin vacilar, «porque lo ganamos con la única moneda que ustedes nunca conocieron, dignidad». Se levantó, abrió la puerta del cuarto y señaló el pasillo. «Fuera». Sandra quiso protestar, pero la mirada firme de Antonio la desarmó. Salieron uno a uno, cabizbajos, con la frustración latiendo en los ojos. Cuando la puerta se cerró, Rosa respiró hondo. Antonio la abrazó despacio. «Lo hiciste bien». «No, Antonio», respondió ella. «Lo hicimos bien». Los días siguientes fueron de cambios. El abogado les ofreció discreción total. Con parte del dinero alquilaron una pequeña casa en las afueras con jardín propio. Allí, Antonio volvió a plantar tomates. Rosa llenó macetas con geranios y albahaca. Recuperaron algo más que estabilidad. Recuperaron la sensación de hogar. En la televisión, Bruno aparecía detenido por conducir ebrio. Sandra enfrentaba demandas por deudas impagas. Roberto seguía en huelgas y conflictos laborales. La vida, inexorable, les devolvía el reflejo de sus propias decisiones. Rosa y Antonio no celebraban esas caídas. Solo comprendían en silencio que cada uno cosecha lo que siembra. Una tarde, mientras Rosa regaba las plantas, pensó en escribir una carta, no para sus hijos, sino para otros ancianos. Una carta que dijera: «Nunca acepten que los llamen inútiles, nunca olviden lo que valen». El amor verdadero no se mide en facturas ni en gastos, sino en respeto. Sonrió al imaginarla publicada en algún periódico local. Tal vez así su dolor tendría sentido, convertirse en advertencia y esperanza. Antonio se acercó, con las manos manchadas de tierra. «¿Qué escribes?» «Nuestro testamento». No de dinero, sino de vida, él la abrazó. El jardín volvió a ser refugio. Y aunque la herencia pesaba en números y cuentas, lo verdadero estaba allí. Dos corazones cansados pero firmes, que habían sobrevivido al abandono y que, en el ocaso de sus días, habían encontrado un nuevo amanecer. Si esta parte te impactó, suscríbete al canal, dale un me gusta y comenta. ¿Qué habrías hecho tú si tus propios hijos te hubieran abandonado y luego regresaran por dinero? El sol caía lento sobre el nuevo jardín de Rosa y Antonio. La brisa movía los geranios recién plantados como si saludaran la llegada de un tiempo distinto. La pareja, sentada en el banco de madera que Antonio había vuelto a construir con sus propias manos, contemplaba en silencio. No necesitaban palabras. Ambos sabían que la vida les había devuelto algo más que dinero. Les había devuelto la dignidad. La noticia de la herencia corría por la ciudad como fuego en pasto seco. Los periódicos locales la resumían con titulares llamativos. «Pareja de ancianos recibe fortuna inesperada tras testamento olvidado». Algunos vecinos los felicitaban, otros los envidiaban. Pero lo que más sorprendía era la actitud de los hijos. Lejos de mostrar arrepentimiento, intentaban presionar por todos los medios posibles. Sandra, con tono meloso, empezó a enviar mensajes diarios. «Mamá, ¿cómo estás? Pensé en ti. ¿Quieres que pase a visitarte?» Roberto apareció en la puerta del abogado, pidiendo hablar como representante de la familia. Bruno, descarado, comenzó a difundir rumores de que el dinero le correspondía por derecho de sangre. El doctor Siqueira los bloqueó con firmeza. «Legalmente, no tienen ninguna posibilidad», explicó a Rosa y Antonio. «El testamento es claro. La herencia es exclusiva para ustedes». Aún así, Rosa sentía una punzada en el pecho cada vez que pensaba en ellos. No era culpa, era el peso de una pregunta. ¿En qué momento habían perdido a sus hijos? Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la nueva casa, Rosa tomó una decisión. Sacó papel y pluma y escribió 3 cartas, una para cada hijo. No eran cartas de reconciliación, sino de verdad. A Sandra le recordó cómo, de niña, lloraba de miedo en las tormentas y cómo Rosa la abrazaba hasta que dormía. Le escribió:
Ese mismo abrazo quise darte cuando creciste, pero preferiste llamarme carga. Yo no guardo rencor, pero no puedo confiar más en ti. A Roberto le recordó su primer salario entregado entero en la mesa de la cocina. Ese hijo orgulloso se perdió en algún lugar del camino. Si algún día lo encuentras de nuevo, búscame. Tal vez aún pueda reconocerlo. A Bruno le escribió con crudeza: nunca aprendiste a ser adulto. La vida se encargará de mostrarte lo que significa cuidar a alguien. Ojalá entonces comprendas lo que nosotros sentimos. Doblaron los sobres y se los entregaron al abogado con una instrucción: que fueran enviados solo cuando ellos murieran. Rosa no buscaba herirlos en vida, solo dejar la verdad escrita para la eternidad. Los días pasaban con calma. Antonio mejoraba con los nuevos medicamentos. Rosa cocinaba con alegría, no por obligación, sino porque quería. Invitaban a vecinos, compartían lo que antes les negaban. La casa se llenaba de voces, de risas, de música de radio. Era como recuperar una familia en otros rostros, en otras manos solidarias. Un domingo, mientras servían café a un grupo de ancianos de un hogar cercano, Rosa dijo algo que marcó un nuevo rumbo. Antonio, este dinero no será solo nuestro. Quiero que ayude a quienes pasaron lo mismo que nosotros. Él asintió, emocionado. Juntos comenzaron a financiar mejoras en residencias de ancianos abandonados, a cubrir tratamientos de salud para quienes no podían pagarlos, a crear un fondo comunitario. La herencia que sus hijos despreciaron se convirtió en esperanza para decenas de familias. El contraste con la vida de Sandra, Roberto y Bruno era brutal. Sandra terminó despedida de la oficina por irregularidades financieras. Roberto, atrapado en deudas, vio cómo la fábrica cerraba sus puertas. Bruno, sin rumbo, fue arrestado una vez más por escándalos en bares. La sociedad, cruel como siempre, comenzó a señalar: ¿esos no son los hijos que abandonaron a los padres? Sí, y los viejos ahora son millonarios. La vergüenza pública cayó sobre ellos como una condena. Años más tarde, cuando la salud de Antonio empeoró, Rosa se sentó a su lado en el hospital privado que podían pagar gracias a la herencia. Él le tomó la mano con la misma ternura de siempre. Rosa, ¿valió la pena? Ella lo miró con lágrimas contenidas. Valió la pena porque descubrimos que el amor verdadero no viene de los hijos que criamos, sino de la vida que aún podemos abrazar. Antonio sonrió débilmente. Entonces me voy en paz. Cerró los ojos con calma, y Rosa sintió que medio corazón se le apagaba, pero también supo que él se iba sabiendo que habían vencido al abandono con dignidad. Cuando Rosa murió años después, la comunidad entera asistió a su funeral. Los hijos no se atrevieron a aparecer. En la mesa del abogado, las 3 cartas esperaban ser entregadas. Al recibirlas, cada uno sintió el peso de sus decisiones. Sandra lloró sola en su apartamento vacío. Roberto apretó el papel con rabia. Bruno rompió la carta sin leerla, pero ya era tarde. Las palabras de Rosa eran como una lápida invisible, imposible de borrar. La historia de Rosa y Antonio se convirtió en leyenda local. El matrimonio que fue abandonado en una carretera desierta, pero que transformó una herencia olvidada en un símbolo de justicia y dignidad. En plazas, escuelas y hogares, su ejemplo era contado como advertencia. Nunca subestimes a quien te dio la vida. Nunca llames carga al amor que te sostuvo, porque al final los 20 millones no fueron la verdadera riqueza. Lo fue la fortaleza de 2 ancianos que, a pesar de la traición, encontraron en la última etapa de su vida la mayor de las victorias: vivir y morir con dignidad. Si esta historia te conmovió hasta el final, suscríbete al canal, dale un me gusta y escribe en los comentarios qué significa para ti la palabra dignidad.